Siempre me ha gustado la forma en que el viento me alborotaba el pelo cuando caminaba por el paseo marítimo al atardecer. Era un ritual casi sagrado. El sol despidiéndose, el sonido de las olas rompiendo suavemente y el olor a sal en el aire. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Aquel día, sin embargo, no me sentía tan ligera como de costumbre. Mi corazón pesaba y mi bolsillo, mi bolsillo estaba más vacío que la playa un lunes por la mañana. Yo, Sofía, llena de sueños, intentaba mantener la cabeza en su sitio. Mateo y yo habíamos empezado a salir hacía unas semanas. Él era el tipo de chico que hacía sonreír a cualquiera con solo un guiño. Moreno, de ojos castaños, y una forma de hablar que mezclaba encanto con una pizca de provocación. Nuestra primera cita fue en una pequeña heladería, de esas con mesitas de hierro y sillas que crujen. Él pidió un helado de pistacho y yo uno de vainilla con sirope de chocolate. Cuando llegó la cuenta, deslizó la tarjeta por el datáfono antes de que yo pudiera protestar. «Mateo, puedo pagar lo mío», dije frunciendo el ceño, pero con una sonrisa terca. Él se rió, negando con la cabeza. «Sofía, relájate, deja que te consienta un poco». ¿Consentida? Yo nunca he sido de esas. Siempre. Me ha gustado tener mi propio dinero, dividir los gastos, sentir que no dependía de nadie. No es que Mateo quisiera hacerme sentir menos. Era un caballero del tipo que abre la puerta del coche y sostiene el paraguas, aunque solo fuera una llovizna. Pero yo tenía mi orgullo, y ahora ese orgullo me estaba metiendo en problemas. Las últimas semanas habían sido duras. Mi trabajo como diseñadora freelance estaba en una época de vacas flacas. Los clientes desaparecieron, los proyectos se retrasaron y las facturas, esas no paraban de llegar. Empecé a inventar excusas para no ver a Mateo. Me duele la cabeza. Tengo un plazo de entrega. Mi prima me necesita. Todo menos la verdad. Aquella tarde, mientras caminaba por la playa, mi móvil vibró en el bolsillo. Era él. «Hola, desaparecida. ¿Estás huyendo de mí o es impresión mía?» El mensaje venía con un emoji de una cara de sospecha. Me reí, pero sentí una opresión en el pecho. Me senté en un banco de madera, mirando el mar. Respondí: «Impresión tuya. Solo estoy muy liada». «¿Liada? Ya. Pues déjame sacarte de todo ese lío esta noche. ¿Cenamos? Paso por tu casa a las 7». Mi estómago dio un vuelco. Cenar significaba restaurantes, cuentas, y yo no tenía ni para pagar un refresco. Escribí una respuesta, la borré, la escribí de nuevo, y finalmente la envié. «Hoy no me va bien, Mateo. Estoy un poco ocupada», respondió rápidamente. «Sofía, llevas días dándome plantón. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo». Pero no podía contárselo. Todavía no. Así que solo respondí con un emoji de risa y guardé el móvil. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Evitaba a Mateo. Me sumergía en trabajos que pagaban una miseria e intentaba ignorar cuánto lo echaba de menos. Hasta que un viernes apareció en mi puerta. Literalmente. Yo estaba en pijama, con el pelo recogido en un moño desordenado, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba él, Mateo, con una camiseta azul que le quedaba perfecta y una sonrisa que parecía iluminar el pasillo de mi edificio. Sostenía una bolsa de papel que olía a pan recién hecho. «Sorpresa», dijo levantando la bolsa. «He traído el desayuno porque, ya sabes, me estás evitando y no soy de los que se rinden fácilmente». Me quedé sin palabras, con la cara ardiendo. «Mateo, yo... no tenías por qué. No tenía por qué, pero quería». Me reí, a pesar de los nervios, y le dejé pasar. Mi apartamento era pequeño, pero acogedor, con cojines de colores en el sofá y plantas que me empeñaba en mantener vivas. Mateo dejó la bolsa en la mesita de centro y empezó a sacar cosas: croissants, mermelada, un pequeño bol con fruta cortada. Era como si hubiera planeado un picnic mañanero. «Entonces», dijo mientras untaba mermelada en un croissant, «¿vas a contarme qué pasa o voy a tener que sobornarte con más comida?» Me senté en el sofá, abrazando un cojín. «No es nada, Mateo, solo una racha un poco complicada». Me miró, esos ojos castaños estudiándome con una mezcla de curiosidad y
preocupación. Sofía, conozco esa forma tuya de esquivar el tema. Dime ya si ha sido algo que yo he hecho. Puedes decírmelo. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Si seguía ocultándolo, sería peor. Podría pensar que era algo personal contra él. Está bien. Es que estoy sin dinero. Totalmente sin Blanca. No tengo ni para pagar un zumo, mucho menos para salir a cenar. Y odio sentirme así, como si tuviera que depender de ti o, no sé, como si yo fuera menos. Silencio. Por un segundo, pensé que iba a reír o a decir algo para aligerar el ambiente, pero solo me miró seriamente y luego se acercó, sentándose a mi lado en el sofá. Sofía, ¿de verdad crees que a mí me importa eso? ¿Que te veo como menos por el dinero? Negó con la cabeza, mientras una media sonrisa aparecía en su rostro. Me gustas por cómo te ríes demasiado fuerte, por cómo insistes en dividir la cuenta, incluso cuando te digo que no hace falta. Me gustas tú, no tu saldo bancario. Sentí un calor que me subía por el pecho, una mezcla de alivio y algo más, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Dices eso ahora, pero no quiero que pienses que me estoy aprovechando. ¿Aprovechándote? Se rió en voz baja y tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos. Sofía, si te estás aprovechando, entonces soy el tipo con más suerte del mundo, porque al menos estás aquí conmigo. Me reí, a pesar de las lágrimas que amenazaban con asomar. Eres un tonto, ¿sabías? Tonto, pero irresistible, replicó, guiñando un ojo. Ahora cómete un croissant antes de que me los coma todos. Aquel desayuno lo cambió todo. Mateo no me presionó para salir, solo si yo quería y me sentía cómoda. No me hizo sentir pequeña. De hecho, sugirió planes sencillos, paseos por la playa, noches viendo películas en casa. Él traía pizza y yo hacía palomitas. Poco a poco, la vergüenza que sentía fue desapareciendo y lo que quedó fue la forma fácil y ligera en que me hacía sentir bien. Una noche, mientras estábamos en mi apartamento, riéndonos de una comedia malísima en la tele, se giró hacia mí, con el rostro iluminado por la suave luz de la pantalla. Sabes, Sofía, estaba pensando, eres como un huracán. Llegas, lo desordenas todo, y ahora no puedo imaginar mi vida sin este desastre. Me sonrojé, pero no aparté la mirada. Tú tampoco eres tan ordenado, Mateo. Él se rió, acercándose hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. Quizás somos el desastre perfecto. Y entonces, cuando me besó, fue perfecto. La forma en que me entendía, en que me trataba y respetaba, era su manera de hacerme sentir especial, lo que me conquistaba cada vez más. Él no era como la mayoría de los chicos, que a menudo solo quieren conquistarte por una noche, o para citas casuales. Demostraba que quería más, que quería quedarse, que lo que había entre nosotros era serio y verdadero, no solo una simple pasión o un romance pasajero. Relajados en el sofá, con las luces apagadas y el sonido de la tele de fondo, susurró: nunca tienes que esconder nada de mí, ¿vale? Afrontamos todo juntos. Y allí, con el corazón lleno, supe que tenía razón. Éramos más fuertes que cualquier cuenta a cero. Las semanas siguientes fueron como un baile que se aprende poco a poco, con tropiezos, risas y momentos en los que todo parece encajar. Mateo y yo creamos una rutina que era solo nuestra. Aparecía en mi apartamento con ideas sencillas que no pesaban en el bolsillo. Un picnic improvisado en el parque, una tarde jugando, a las cartas en el balcón, o incluso cocinar juntos, lo que generalmente terminaba con harina en mi pelo y él riéndose de mi cara de enfado. Yo todavía andaba justa de dinero, pero las cosas empezaron a mejorar. Un antiguo cliente regresó con un proyecto grande, y poco a poco, mi cuenta bancaria dejó de parecer un desierto. Aún así, seguía insistiendo en dividir las cuentas cuando salíamos. Mateo ponía los ojos en blanco, pero ahora aceptaba con una sonrisa resignada, como si supiera que era una batalla perdida. Una noche estábamos en una pizzería pequeña, de esas con manteles de cuadros y velas parpadeando en las mesas. El lugar tenía un encanto algo antiguo, con suave música italiana de fondo. Mateo pidió una pizza de pepperoni y yo, fiel a mi pasión por el queso, elegí una de mozzarella con albahaca. Cuando llegó la cuenta, yo ya tenía la cartera en la mano, lista para dividir. Eres implacable, Sofía, dijo, riendo mientras me acercaba el billete. Un día te convenceré de que me dejes pagar todo a mí. Sigue soñando, Mateo, repliqué.
entregándole mi parte al camarero. Me gusta ser tu compañera, no tu princesa. Él inclinó la cabeza, mirándome con ese brillo en los ojos que siempre me dejaba un poco cohibida. Compañera. Vale, pues compañera. Pero que sepas que estoy loco por ti, con o sin toda esa terquedad. Ya había dicho cosas así antes, pero aquella noche, con la suave luz de la vela reflejada en su rostro, las palabras parecieron tener un peso diferente. Sonreí, intentando disimular. Eres un atrevido, ¿sabes? Dices esas cosas y crees que me voy a quedar toda boba. ¿Y no es así? Arqueó una ceja, inclinándose sobre la mesa hasta que nuestros rostros estuvieron muy cerca. Porque juraría que te he visto sonrojarte ahora mismo. Impresión tuya, murmuré, pero mi sonrisa me delató. Después de la pizza, decidimos pasear por la ciudad. Era una noche fresca, con una brisa que traía el olor de las flores de los jardines cercanos. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas que proyectaban suaves sombras en el suelo. Mateo me tomó de la mano. Estaba perdida en su forma de gesticular, en el sonido de su risa, en cómo parecía estar tan a gusto conmigo. «Oye, ¿me estás escuchando o estás en las nubes?», preguntó, deteniéndose en medio de la acera y atrayéndome hacia él. «Te estoy escuchando, ¿vale?», respondí, pero mi tono era más juguetón que convincente. «Es que hablas tanto que a veces me distraigo con otras cosas. Otras cosas», sonrió. Esa sonrisa de lado que me hacía querer besarlo allí mismo. «¿Cómo qué?». «Como tú», admití, y esta vez no aparté la mirada. Por un segundo, se quedó callado, como si mis palabras lo hubieran pillado por sorpresa. Luego tiró de mi mano y me llevó hasta un banco en una pequeña plaza cercana. Nos sentamos y pasó un brazo por mis hombros. «Sofía», dijo, con la voz más baja ahora, casi un susurro, «sé que te gusta ser independiente, y me encanta eso de ti. Pero a veces quiero demostrarte que también puedo cuidarte. No porque lo necesites, sino porque quiero». Sentí una opresión en el pecho, pero no de incomodidad. «Mateo, sé que quieres, y confío en ti. Es solo que siempre he sido así, ¿sabes? Siempre queriendo demostrar que puedo valerme por mí misma. Y puedes», dijo, girando el rostro para mirarme. «Pero ahora estamos juntos, ¿no? Así que déjame consentirte de vez en cuando. Prometo que no te convertiré en una princesa». Guiñó un ojo, y me reí, aliviada, por la forma en que siempre lograba equilibrar la seriedad y la ligereza. «Está bien», cedí, apoyando la cabeza en su hombro. «Pero solo de vez en cuando, ¿eh?». «Combinado», respondió, besando mi coronilla. Esa noche, más tarde, hubo una ternura que era tan suya, ese intercambio mutuo que hacía que todo pareciera natural. Era cariño, confianza y amor. Pude oír la sonrisa en su voz cuando dijo: «Sabes, Sofía, nunca esperé que fueras a desordenarme tanto». Levanté la cabeza, riendo en voz baja. «¿Desordenarte? Mira quién habla». Él se rió, atrayéndome más cerca. «Vale, nos desordenamos mutuamente. ¿Mejor así?». «Perfecto», murmuré, cerrando los ojos. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, ni del futuro, ni de las facturas, ni de abrirme a alguien. Mateo me hacía querer enfrentarlo todo, desde los días sin un duro hasta los momentos en que el corazón parece demasiado grande para el pecho. Y supe que teníamos un futuro por delante, y que esto no había hecho más que empezar. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.